Es un placer siempre, siempre, ¿verdad? Venir a la casa de Dios y darle las gracias por lo que Él hace en nuestras vidas y por lo que va a hacer siempre en nuestras vidas. Um, esta mañana uh, Dios me traía a mi mente que en todo el pueblo que se puede llamar cristiano y hay mucha falta de la palabra que yo les traigo ahora, de ponerla en acción, porque la palabra no es solo para leerla como siempre les he dicho, sino que ponerla en acción en nuestras vidas. Que sea el Espíritu Santo, como siempre les digo, abriendo la mente de cada uno de nosotros y de los que están allá en casa, de los que los van a ver más allá en las plataformas, y sean bienvenidos y bendecidos en el nombre de Jesús. Y la palabra que yo les traigo esta mañana es algo que Papá Dios ha trabajado en mi vida. Siempre la palabra que yo les traigo siempre es porque yo la he vivido y yo el Papá Dios ha transformado mi vida en ese ámbito. Cada persona tiene sus cosas que Papá Dios tiene que trabajar en cada uno, porque todos tenemos nuestras propias cosas por dentro y por fuera. Pero Papá Dios siempre cuando viene a nuestras vidas, Él siempre comienza por dentro a transformarnos. Para cuando los transforma por dentro, se refleja por fuera, por lo exterior. Él nunca va a comenzar por fuera y acabar por dentro. Él siempre comienza por dentro para terminar por fuera. Y eso es lo que las otras personas ven, la transformación que Papá Dios hace cuando comienza por fuera, ustedes lo dan a conocer, la transformación que Él hace. Y muchos cristianos y en las iglesias, básicamente en cada persona, ¿verdad? Porque nosotros, cada uno de nosotros somos la iglesia. Y en cada persona, esta palabra que yo traigo, cuando nosotros somos cristianos, lo decimos cristianos, y leemos la palabra nos confronta y el mismo Espíritu Santo nos deja saber lo que está mal en nosotros. Puede ser que pueda usted decir, lo que yo voy a hablar esta mañana puede ser que no sea para usted, puede ser que sea para puede ser que no sea para usted, pero yo creo que cada ser humano pasamos por esto y esto es el saber perdonar las ofensas del otro ser humano. Y básicamente no es solo perdonar las ofensas de que nos hacen, sino que perdonarnos nosotros mismos también. Porque eso es lo que pasa a veces, nosotros decimos que perdonamos, pero por dentro está una herida. Y Papá Dios siempre quiere sanar esas heridas interior que nosotros tenemos, pero el ser humano no se deja que sane esas heridas. Cuando nosotros perdonamos, nosotros podemos decir que perdonamos de labios para afuera. Pero cuando nosotros recordamos, ahí está la herida y es donde duele. Entonces, cuando nosotros en verdad perdonamos de corazón, esa herida que está adentro no duele ya. Porque cuando nosotros venimos a Dios y perdonamos todo como Él demanda, Él viene y nosotros decimos, perdonamos a tal persona por esto y esto. Lo confesamos con nuestra boca, que lo perdonamos. Ahí es el primer punto. De ahí viene Dios y viene a empezar a sanar las heridas del corazón. No se va a hacer así por así, de la noche a la mañana. Las heridas del corazón no se van a sanar así de la noche a la mañana. Se lleva un tiempo. Y hay heridas que tú puedes decir, no, pero yo no las tengo. ¿Por qué? Porque no te das cuenta que las tienes. Las quieres borrar, las quieres olvidar, las quieres echar a un lado, pero que están. Y esta mañana, Papá Dios, el Espíritu Santo quiere administrar en esas heridas que tenemos. Pero yo les voy a hablar esta mañana de lo que nosotros tenemos que hacer primeramente para que Dios llegue y sane esas heridas. Él es perdonar las ofensas, como les dije ya. Usted diría, pastora o hermana, como usted me quiera llamar, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar las ofensas? Porque si somos humanos, ¿por qué nos cuesta tanto? Y siendo cristianos y sabiendo la palabra, ¿verdad? Esto es más para los que están bien conocidos de la palabra, que han leído la palabra miles de veces, ¿verdad?
Y para los nuevos, pues, están aprendiendo, ¿verdad? ¿Cómo es que la palabra nos habla? Entonces tú dirías, ¿por qué al hombre le cuesta tanto perdonar? Yo era una de las personas que cuando me hacían algo, yo decía, me las vas a pagar y me las vas a pagar. Y hasta que no me vengaba y yo pasaba algo, no estaba contenta. Entonces, cuando tú no sabes perdonar las ofensas, eso te lleva a otras cosas. Te lleva a que esas heridas te lleva a rencor, te lleva a odio, te lleva a desprecio. Entonces, cuando nosotros sabemos perdonar, la palabra dice que tenemos que perdonar todas las ofensas. Porque si nosotros no perdonamos todas las ofensas, hay muchas cosas que Papá Dios que no vamos a ver manifestadas en nuestras vidas, pero por esas razones. Entonces, cuando sabemos que Adán y Eva en Génesis 6:6 dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Por qué Dios se arrepintió de haber hecho al hombre? ¿Verdad? Por lo mismo que pecamos, escuchamos el susurro de Satanás, escuchamos la voz de Satanás. Entonces ellos pecaron y entonces Dios se arrepintió. Pero Dios es tan misericordioso y el amor de Él es incomparable, que no se compara al amor humano. Vino y mandó a su Hijo para que lo reconciliáramos con Él. Entonces, ¿quién falló? El hombre. Dios no falló, pero Él, sin que Él haya fallado, los perdonó a quienes habían fallado. Entonces hay dos formas de perdonar. Está la forma de que tú perdonas a la persona que te ofendió, aunque no te haya hecho nada, como Dios nos perdonó a nosotros, ¿verdad? Nos está perdonando y Él no hizo nada, sino que nosotros fue que le fallamos. Entonces, Papá Dios nos demanda y nos dice, porque el perdonar es un mandamiento. No es que ustedes van a elegir, pero ustedes también, como Dios nos dio la libertad de elegir, Él nos da la libertad de decir, yo perdono o no perdono. Pero si la palabra nos dice que el perdonar es un mandamiento, y si nosotros queremos hacer y agradar a Dios, es mandamiento que tenemos que perdonar. Tú dirías, hermana, ¿cómo yo perdono? ¿Verdad? El Espíritu Santo te lleva a esa convicción que tenés que perdonar. Tenés que perdonar y perdonarte tú mismo. En muchos pasajes de la Biblia dice que cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros no perdonamos, las oraciones no llegan, no son respondidas. Cuando nosotros no perdonamos, sea que hayamos tenido culpa o no sea que hemos tenido culpa, cuando nosotros no perdonamos, tampoco financieramente, digamos, no viene. Porque la misma palabra dice que cuando vengamos a traer una ofrenda o diezmos a la casa de Dios, que recordemos a quién no hemos perdonado, las ofensas que nos hicieron o las ofensas que nosotros hemos hecho. Son las dos, no solo es porque el ser humano es bueno para decir, no, que tiene que pedirme perdón porque ellos fueron los que fallaron. Es duro para el ser humano cuando Dios te manda a ti a decirte, ve y pídele perdón a tal persona, y tú dices, pero ¿qué he hecho yo? Tú ni sabes lo que ha hecho aquella persona, no le has hecho nada, pero Dios demanda a que vayas a perdonarle. ¿Para qué? Para que tú veas la gloria de Él en tu vida. Si Él te dice, tú traes el diezmo y la ofrenda, ¿verdad? Que ahora en este tiempo muchas personas dicen que el diezmo y la ofrenda no se tiene que dar, pero también hay que cumplir con un mandamiento, que es el perdonar y perdonados unos al otro. Porque si traemos los diezmos y las ofrendas y estamos que no perdonamos, entonces Dios no acepta esas ofrendas. Entonces tú no vas a ver la gloria manifestada en ese ámbito, en ese lado de tu vida. Entonces hay requisitos que tenemos que seguir y el perdonar las ofensas es uno de ellos. Y yo te voy a enseñar por la palabra, no por mí, sino que por la palabra lo que dice en Mateo 5, 23, y después lo vamos a saltar para otro lado para que tú compruebes que lo que yo te digo es verdad. Y si tú estás en casa, pues búscalo donde quiera que estés, y dice,
La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 5, 23 al 25 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Lo pueden buscar en casa cuando tengan tiempo y así lo leen allá. Entonces dice la palabra: si tú traes la ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿verdad? Dice la palabra, algo contra ti. Si tú te acuerdas que aquella persona tiene algo contra ti, tú tenés que ir a pedirle perdón para que tus ofrendas sean aceptables y el diezmo sea aceptable a la casa de Dios, a Él, al trono de Él, para que Él te pueda bendecir. No es solo de decir yo llevo los diezmos, las ofrendas y aquí está o lo que sea, sino que aquí dice, si tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra él, sino que él contra ti, dice, ve y pídele perdón para que tus ofrendas sean aceptables ante mí. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, hay que ponerle atención, cómo es que funciona todo. Entonces, aquí muchas personas dicen, trae mi ofrenda, trae el diezmo y tu casa va a ser lleno de los graneros. Eso es lo que dice, ¿va? Todo el mundo. Pero la palabra cuando yo la leo me lleva y me dice, si tú tienes algo contra el hermano, no voy a aceptar tus ofrendas ni tus diezmos. Así que ver a pedirle perdón, aunque duela en el corazón. Pero eso es para que uno vaya y que la gloria de Dios venga a nuestras vidas. Porque no puede ser que nosotros traigamos a Dios la ofrenda y el diezmo que es para Él y que sabemos que es para Él, pero estamos con un rencor contra los que lo hicieron mal. Estamos con aquel odio que ni los queremos ver. Entonces, ¿por qué? Entonces, si nosotros queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, que Él obre en nuestras vidas, hay varios requisitos y tenemos que ponerlos en nuestra vida, porque si no, no estamos haciendo nada. Entonces, es un mandamiento, no es una opción. Y aquí, tú decides si lo haces o no lo haces. Pero cuando Dios me habla a mí, yo tengo que hablar al pueblo cuando Él me pone lo que yo tendría que estarle diciendo a ustedes de parte de Él. También, si lo vamos para Marcos 11:25, ahí te voy a enseñar lo que dice. Y dice, y cuando estéis orando, perdona si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Dice, cuando estéis orando. Cuando nosotros estamos orando, nosotros clamamos a Dios y nosotros decimos, Dios, dame esto, lo otro, qué sé yo. Tantas cosas que tenemos que pedirle a Dios. Pero dice, cuando tú estés orando, perdona. Ahí tú tienes que recordar, si tenéis algo contra tu hermano. Aquí nos habla cuando nosotros tenemos algo contra ellos. ¿Verdad? Cuando ellos nos han hecho algo a nosotros, cuando nosotros hemos hecho algo a ellos y nosotros sabemos, pero el orgullo del ser humano no deja ir a pedirle perdón, aunque sabemos que nosotros hemos tenido la culpa. ¿Por qué? Porque Satanás siempre le gusta que el ser humano sea orgulloso, que el ser humano no pida perdón. ¿Por qué? Porque él fue el primero que no le quiso pedir perdón a Dios por la rebelión que hizo. Él fue el primero que se quería sentar en el trono de Dios y nunca le pidió perdón por el orgullo de él. Y eso fue lo que él sembró en el jardín del Edén. El orgullo se lo inyectó a Adán y Eva. Y de Adán y Eva es que nosotros venimos replicados con esos pecados. Entonces, el orgullo es algo que el ser humano siempre nace, sea chiquito.
Y el orgullo va creciendo más y más durante va creciendo la persona. Si la persona no sabe de la palabra, que el orgullo fue algo que el Satanás inyectó a la persona y con eso nacemos nosotros. Ese es el pecado más grande. El orgullo, no, la persona, porque el orgullo que tiene el ser humano no deja pedir perdón ni perdonar, porque siempre dice, yo no le hice nada, yo no perdono. ¿Por qué voy a perdonar? Pero si la palabra me demanda a pedir el perdón a que yo no tenga la culpa, es por algo. Es para que las bendiciones de Él lleguen. Si no, las bendiciones de Él. Todos quieren bendiciones, pero nadie quiere obedecer. Entonces acá tenemos que obedecer para ver las bendiciones. ¿Qué es lo que tenemos que obedecer? La palabra. Porque aquí está bien claro. Si nosotros tenemos algo contra alguien, y si alguien tiene que algo contra con nosotros, tenemos que perdonar. Viceversa, no, eso no tiene, o no, que yo perdono y yo no hice nada, yo perdoné y aquel me hizo algo, él tiene que venir perdón. No, tú tienes que dar el acto de irlo a perdonar si tú quieres que la bendición de Dios obre en tu vida en todo. Yo, por ejemplo, anteriormente, como les comentaba, era de esas que no me gustaba pedir perdón porque yo decía, yo no hice nada. Y aunque hubiera hecho, no pedía perdón, ¿verdad? Muy, muy mal. Entonces, cuando vengo a la palabra y empiezo a conocer a este Dios que yo conozco, me demanda y me dice, y me comenzó en mi propia casa, me decía, mira, anda a pedir perdón, porque si no, no vas a recibir lo que yo tengo para ti. Entonces yo traté y le decía al Espíritu Santo que seas tú empujándome, que seas tú haciendo que yo pida perdón. Porque si tú me estás diciendo que yo pida perdón, aunque yo no he hecho nada, es porque voy a ver la gloria tuya manifestada en mi vida, las bendiciones en todos los ámbitos en mi vida. Ahí aprendí a que pedir perdón, aunque tú no tengas la culpa, es un mandamiento de Papá Dios para que el reino de Él venga a tu vida. Si no, no lo vas a ver. Hay requisitos, como les digo. Por ejemplo, como les dije, el perdón no es una opción. Cuando nosotros perdonamos, lo liberamos y empieza a obrar Dios en las heridas. ¿Cuántos no tenemos ofensas? ¿A cuántos no los han hecho ofensas? Tal vez unas más grandes, otras más pequeñas. Tal vez tus hijos te hacen ofensas, tal vez tu esposo, tu esposa, tal vez tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu hermano. Y Satanás no va a ocupar a una persona lejos de ti, olvídate. Satanás siempre va a ocupar a tu hermano, a tu mamá, a tu hijo, a tu tío, a tu esposo, a tu esposa. ¿Para qué? Porque son las heridas más duras que el ser humano puede llegar a tener si no pide perdón. Y el Satanás sabe que por allí es que donde él entra con más fuerza. En la familia, lo que uno más quiere, lo que uno más confianza le tiene. Hay traiciones de amigos que el ser humano dice, yo no perdono. Hermana, pastora, ¿cómo usted cree que yo puedo perdonar a esta persona? Si usted ni sabe lo que me hizo. Tal vez yo no sé, pero Dios sí lo sabe. Y si Dios dice que perdones, entonces debes de perdonar para que tus heridas vayan curándose. Y cuando tú recuerdes de eso, ya no te van a doler. Entonces, el Papá Dios siempre quiere sanar esas heridas que están allí, sean heridas de quien sea que sea, porque muchas veces en este tiempo que estamos ahora, en el matrimonio se vive muchas ofensas, tanto de palabras. Dicen, hay personas que las palabras duelen más que un golpe, porque a veces las palabras te quedan sonando en tu mente. Las palabras te quedan en tu mente y si tú no haces nada con ellas y no pides perdón ni nada, te llegan al corazón. Yo no te puedo decir que si cualquier persona está, ¿verdad?, ofendiéndote continuamente, todos los días, es que pongas también una distancia. Tienes que poner una distancia. ¿Por qué? Porque no tampoco la palabra dice que el sabio se aleja, ¿verdad? Y el necio se acerca más.
Pero cuando papá Dios también, si nosotros venimos a Él y nosotros decidimos perdonar y nosotros decidimos también alejarlos de esa persona, también los alejamos, pero ya no hay rencor. Ya papá Dios quitó el rencor, quitó el odio, quitó todo lo que esa persona pudo haber hecho para nosotros. Entonces, les voy a hablar también con la palabra y acerca de una parábola que Jesús le dice a los discípulos. Le dice, la parábola está en el Mateo 18, la pueden buscar allá porque es algo larga, solo se la voy a parafrasear. Mateo 18 del 23 al 35. Dice que que el rey reunió a todos los siervos para hacer cuentas con ellos, ¿verdad? Viene y uno de ellos le debía 10,000 talentos. Y viene y le dice este siervo, le dice, perdóname, discúlpame, no te puedo pagar y no tengo cómo pagarte, no tengo de dónde pagarte. Entonces le dice el rey que le perdonó esa deuda, se la perdonó. Y él el que debía más. Vino al que él le debía, el que le debía más al rey, vino y tenía otro consiervo, quien le debía a él, a que fue perdonado la deuda. Y dice que él le fue a cobrar al que le debía. Y no le debía lo mismo que él le debía al rey, sino que era mucho menos de lo que él debía. Y vino y le dice que eran 100 denarios, dice. Y este consiervo lo obligó a que le pagase lo poco que le debía a él. Entonces, así mismo, ¿cuánto no nos perdona Dios a nosotros? Que mandó a su propio Hijo para que nosotros fuéramos perdonados y que fuéramos hallados limpios ante Él y justificados a través de Jesucristo. Entonces, si nosotros ponemos esta parábola en nuestras vidas, entonces, ¿por qué si Dios nos perdona tanto a nosotros? ¿Por qué nosotros no podemos perdonar a algo? Hay personas que dicen que cuando nosotros perdonamos, muchos seres humanos lo ven como humillación, como derrota. Y tú sabes que yo no lo veo así, ni papá Dios lo ve así. Él lo ve como victoria, porque cuando nosotros perdonamos es una victoria y una cachetada que tú le das a Satanás. No es para que la otra persona va a decir, oh, mira cómo se vino a humillar, pobrecito, pobrecita, mira cómo lo tengo. No. Pero es dar una cachetada a Satanás. Es decirle, mira Satanás, aquí te voy con todo y te doy esa cachetada. Y yo perdono a este hombre en el nombre poderoso de Jesús. Yo perdono a esta mujer, yo perdono a este niño, yo perdono a este joven. Lo que sea, quien sea que te haya hecho daño. Entonces es cachetada que tú le das a Satanás, no al humano, sino que a Satanás. Pero el inconverso, el que no sabe la palabra, el que no sabe la verdad, el que no sabe entender la palabra y solo la lee por encima, no entiende ese concepto. Porque tú le estás pidiendo perdón a la persona para ver las bendiciones de Dios. Para eso le estás pidiendo perdón, porque si Él te manda a pedírselo, tenés que hacerlo. Dile al Espíritu Santo, yo te digo en este día que dile al Espíritu Santo, recuérdame a quién le debo, recuérdame a quién tengo que pedirle perdón, recuérdame a quién tengo que llamar para pedirle perdón, recuérdame a quién tengo que ir a pedirle perdón, recuérdame, Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe todo de tu vida. Yo no lo sé, pero el Espíritu Santo sabe lo de tu vida. Él sabe qué ofensas te han herido tu corazón y esas heridas todavía no están sanas. Por eso cuando alguien te habla de eso, cuando tú hablas de eso, las emociones se envuelven y las emociones empiezan a reaccionar. Las emociones empiezan, unas a llorar, otras no quieren hablar de eso. Ustedes han visto que hay personas que no quieren hablar de lo que le hicieron o lo que hicieron. Es un acto de las emociones. Cuando hablan o cuando les empiezan a hablar de eso, empiezan a llorar automáticamente. Son las emociones, son las heridas que aún no han sido curadas.
Entonces yo te invito esta mañana a que le digas al Espíritu Santo, ayúdame a recordar y ir, porque yo quiero ver las bendiciones tuyas en mi vida. Yo quiero ver cómo tú te manifiestas en mi vida. Una vez yo estaba orando, hace como unos 4 meses, se lo voy a decir así. Y en la oración me dice el Espíritu Santo, ve a pedirle perdón, y me dio el nombre y me dijo cuándo, lo más pronto posible a esta persona. Yo no le dice por qué, porque yo he aprendido a que si yo obedezco lo que Él me manda y lo que la palabra me dice, yo veré la bendición de Él. Entonces, cuando Él me dice, ve a pedirle a esta persona perdón, y me dice el nombre, y lo más pronto posible, yo decía, ahora voy a ir. Decía yo ese día que me dijo, ¿verdad? Y después dije yo, no, mañana voy a ir. Pasaron 3 días y me vuelve a decir, te dije lo más pronto posible. En la vez otra que oré, en lo más pronto posible, ¿cuál es la tardanza? Pero ¿cuál era el punto? Que el ser humano es bueno para decir, no hombre, eso no es de Dios. ¿Tú crees que Satanás va a venir a decirte, pedirle perdón? ¿Tú crees eso, que Satanás te va a decir, vele a pedir perdón? El Satanás lo que quiere, anda a matarlo, te dice, en vez de decirte, anda a pedirle perdón. Entonces, todo lo que viene del maligno es maldad. Todo lo bueno es de Dios. Entonces, cuando Dios te manda a hacer algo así, en tu mente puedes decir, óyeme, pero ¿eso es de Dios o es de Satanás? El mismo Espíritu Santo te lo dice, y por eso es bueno saber la palabra, porque el mismo Espíritu Santo te lleva a lo que dice la palabra. El mismo Espíritu Santo te lleva a la palabra, lo que dice la palabra, para que tú lo hagas. Entonces es bueno pedir perdón, como les dije, para ver las bendiciones de Papá Dios. Si tú quieres bendición, haz todo lo que la palabra dice y vas a ver la gloria de Dios. Pero no esperes a no hacer nada y que Dios te bendiga. No esperes a que tú andes como quieres andar, sin la reprensión de la palabra de Dios, y que Dios te bendiga. Hay requisitos, hay muchos requisitos para ver la bendición de Dios. En esta parábola dice el 35, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Yo creo que más claro no puede estar. Otra, y en un versículo le dice Pedro a Jesús, en el 18:21 le dice, entonces se le acercó Pedro y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y le dice él, ¿hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea que, ¿qué quiere decir? Que tienes que perdonarlo cuantas veces. Pero te digo que sí, cuantas veces te ofendan, pero también hay que tener una línea de quién te está ofendiendo constantemente y quién no. Entonces es de apartarse un poco de las personas que te están ofendiendo constantemente, para que no te sigan hiriendo y para estar bien con Dios. Las consecuencias de no perdonar. Cuando tú no perdonas a la persona que tú le hiciste daño o él te hizo daño, viceversa, trae en tu mente y después traspasa para tu corazón y empieza a hacerse el resentimiento, el rencor y el odio. Por eso es que tenemos que perdonar. ¿Cuántas personas en el mundo ahora ya no perdonan? ¿Por qué? Porque ya el amor lo sustituyó el odio y no el amor. Lo cubrió el odio más y ahora ya no hay amor. Si hubiera amor, el amor, dice la palabra, perdona todo, ¿verdad? Cuando tenemos el amor de Dios, perdonamos. Pero yo no les estoy diciendo que es fácil. Yo nunca les he dicho que es fácil perdonar. Claro que no es fácil. En el orgullo de uno es bien difícil perdonar, pero tampoco es imposible. Y aquí estamos ¿para qué? Para agradar a Dios y no al humano. Entonces eso siempre tienen que llevarlo en cuenta, que siempre hay que agradar a Dios, y para agradar a Dios hay que seguir los mandamientos de Él, y este es uno de los mandamientos de Él.
Y como les dije, que a veces no es que porque nosotros que no queramos perdonar, sino que es mandato de Dios y nosotros tenemos la decisión de perdonar o no perdonar. Yo ahora esta mañana yo te diría que tomes esa decisión y que le digas y que te recuerdes, hagas una lista. Haz una lista en tu mente, o sea, escrito, que a quienes tienes que perdonar y tú dices, hermana, pero yo ya perdoné a esa persona, ¿qué debo hacer? ¿Lo confesaste y le estás pidiendo a Dios que perdonaste a esa persona? O si tienes la comunicación o qué sé yo, cómo comunicarte con esa persona, llamarle y decirle, te perdono, o tal vez esa persona ya está muerta y se perdió la oportunidad de decírselo en persona. Pero allí mismo también Dios te puede decir que lo perdones para que tú seas libre de todo rencor. Tú has visto personas que cuando hablan de personas muertas, que ya están muertas ya, y les han hecho mucho daño. Es odio que sienten cuando hablan de aquellas personas que ya están muertas. Entonces, cuando nosotros perdonamos, Dios viene y nos hace libres, nos hace para quitar todo ese rencor, ese odio, esa amargura que tiene uno por aquella persona. ¿Qué te va a hacer una persona muerta? Nada, pero esa herida sigue allí. Entonces, papá Dios quiere sanar esa herida para que tú seas libre, para que seas, mira, hay cosas, el perdón es tan poderoso que hay personas que están enfermas por falta de perdón. Hay personas que tienen enfermedades porque no han querido perdonar. No me digas, hermana, pastora, ¿cómo lo sabe? La palabra lo dice. Hay muchas enfermedades que vienen por falta de perdón. Que las personas, cuando tú no perdonas, llevas, como un hermano dice, va cargando aquellas grandes piedras. Yo le llamo las maletas. Si alguien te ofendió una vez, ahí quedó eso. Te ofendió la otra vez y siguen acumulándose. Al final, ¿cuánto cargas? Y esa carga te lleva a que te enfermes. Te enfermas físicamente. Hay personas que han sido libres solo con decir que yo te perdono y llama a aquella persona, yo te perdono por esto, en el nombre de Jesús te lo perdono. Tal vez tú vas a quedar como un tonto, digamos, ante ellos, pero tú sabes quién te va a dar la victoria para tener esas bendiciones. Entonces, para mí, yo te recomiendo, esto es en ti mismo, y que sea el Espíritu Santo ayudándote a quien tenés que perdonar, sea quien tú le hayas hecho daño o sea que no le hayas hecho daño, que decidas, que determines a quién perdonar. Puede ser que las personas que se han separado y que se han casado, acompañado de nuevo, ¿verdad? Hay personas que tienen resentimiento por aquellas personas, las exes. Y puede ser que la persona diga, no lo tengo. Pero por experiencia, yo te diría que el Espíritu Santo sí sabe lo que hay adentro de ti. Porque a veces ni nosotros sabemos lo que hay adentro de cada corazoncito, no sabemos. Solamente Él sabe. Hay veces que los papás o los abuelos, con quien sea que se criaron, han maltratado a los hijos. O también a veces han visto mejor a otros que a otros, ¿verdad? Papás a veces dicen que no tienen preferencias, pero los actos dicen otra cosa, ¿verdad? Entonces los actos. Cuando un papá o una mamá acaricia más a uno, le perdona más a uno, le da todo aquí, y al otro, ¿qué? Ni lo quiere abrazar, lo tira por allá, ¿verdad? Entonces, digo yo, tenemos que ser neutrales como papás para no dañar a nuestros hijos tampoco. Tanto amor le das a uno, dale al otro. Y si no le puedes dar amor al otro, dile, Espíritu Santo, enséñame a dar amor a este hijo que no sé cómo darle amor.
Entonces debemos de aprender. La palabra es para aprender, para mejorar nuestra vida, no para empeorarla. Quien quiere empeorar nuestra vida de día a día es Satanás, pero Dios la quiere mejorar cada día con lo que dejó en su palabra. Entonces yo les invito esta mañana que hagan un recordatorio de quiénes los han ofendido. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. Entonces, ¿qué dice la palabra aquí? Confesar vuestras ofensas unos con otros. Tú le dices, hermana, yo vengo aquí a pedirte perdón porque me nace pedirte perdón, aunque tú no lo hayas ofendido. Si tú miras que la hermanita pasa por ahí, ¿verdad? Y ni te saluda. Estamos hablando con las congregaciones grandes, ¿verdad? Especialmente, que pasa y ya la hermanita, ay no, pero ¿qué le dice a esta mujer que no me saluda? O viceversa, cuando vas a una fiesta y no te saluda aquella persona cuando usualmente te saludaba, hasta pero algunas dan besitos de Satanás, ¿verdad? También. Pero tú dices, no, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que le hice? Tú tienes que tener la decisión y decirle, hermana, discúlpame, te pido perdón si te ofendí. Y ya, tú eres libre. Allá si la persona te perdona, pues allá es problema de ella o si te perdona, pues gloria a Dios. Si no te perdona de corazón, pues allí ya es cosa de él. Pero la responsabilidad de nosotros es ir a pedirle perdón. Allá si la persona te dice, yo no te perdono porque esto que lo otro. Dios te bendiga, nos vemos. Pero tú eres libre y te vas libre y vas a ver la bendición de Jehová de los ejércitos, que Él es el que tiene todo. El perdonar también nos lleva en Mateo 6:15, cuando ellos le dicen a Jesús que le enseñen a orar. Y les dice, Padre, Jesús, enséñanos a orar como tú oras. Y él empezó a decirle una oración ejemplo que nos dejó. Pero no es que vamos a repetir la misma oración, ¿verdad? Cuando oremos. Porque tenemos nuestras propias palabras y dice que el Espíritu Santo nos ayuda a orar al Padre conforme a su voluntad. Y dice Mateo 6, 14 y 15. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces yo lo que quiero es que papá Dios me perdone. Yo quiero que mi papá Dios me mire a mí como una hija, como la niña de sus ojos, ¿verdad? Así quiero que me mire a Él. Entonces, como yo quiero que Él me vea así, yo voy a perdonar. Pero para que Él me perdone a mí, a mí no me va a importar si la otra persona se ríe de mí, yo voy a pedirle perdón. Pero si Dios me dice perdonar a los hombres y Él me perdonará a mí, entonces yo tengo que hacerlo para que Él me perdone a mí. Pero muchas personas quieren que Dios le perdone, pero no quieren perdonar a nadie. Entonces, ¿en qué estamos? Si vamos a vivir un cristianismo, vivámoslo con la verdad y no con hipocresía. Porque a Dios no podemos ser hipócritas con Dios. A Dios no se le puede ocultar nada. Por más que tú quieras decir, yo le oculto, tú le puedes ocultar a tu hermano, a tu mamá, a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, puedes ocultar cosas a tus pastores, a tu pastora, pero ante Dios no. Entonces, cuando tú recibes eso, que no te puedes esconder de Dios, entonces allí empieza a transformar tu vida, a decir que yo no hago esto, no por el hombre, lo hago por Dios. Entonces esa es la convicción que ustedes quieren llegar esta mañana. Dios quiere ministrar con esas heridas que todavía no han sido curadas. Y que Dios me los bendiga a todos, ¿verdad? Los que están aquí, los que están allá en las redes sociales, y que empecemos a poner la palabra en las manos de Dios. Y lo vamos a poner de pie para que el Espíritu Santo sea el que ministre esta mañana.